Muy bien, para continuar vamos a hacer el segundo video, lo estamos haciendo por partes, respecto de historia de segundo año C, el PDF número 2. Ya revisamos el desarrollo de la agricultura, tanto de la papa como del maíz. Pero ¿qué es lo que pasaba? Cuando las personas empezaban a cultivar los alimentos, se tenían que quedar y vivir en el mismo lugar, entonces empezaron a surgir algunos cambios. ¿Qué es lo que tenemos para resolver? Ustedes tienen acá que leer el siguiente texto, esta es la actividad número 2, y leer el siguiente texto muy atentamente. Recuerda si necesitas buscar el sinónimo de algunas palabras que no entienden antes de hacer la lectura. ¿Cómo se llama la actividad número 2? ¿Qué cosas cambiaron junto con el desarrollo de la agricultura? Tres elementos vamos a ver. El modo de vida, dice, las personas debían quedarse a vivir cerca de los cultivos. Eso significa que pasaron a ser comunidades sedentarias. Sedentarias significa quedarse a vivir ahí. No se podían ir y ser recolectores y irse de un lugar a otro. Se tenían que quedar a vivir. Entonces sus viviendas eran más estables, de material más duradero, como el adobe, y estaban cerca de los cultivos y hacían canales de riego para sus plantas. Nos lleva al segundo elemento, primeros poblados. Si las viviendas eran más estables, como de adobe o de piedra, con techo, entonces surgieron los primeros poblados o las primeras ciudades, en las cuales se empezaron a notar cierta diferencia entre las viviendas. Habían viviendas de personas que tenían el poder, que no trabajaban directamente la tierra, sino que organizaban quién hacía qué cosa. Habían depósitos, construyeron también depósitos, nadie vivía ahí. ¿Para qué servían los depósitos? Para guardar alguna parte de la cosecha que no se consumía inmediatamente, sino que se ponía para el próximo año tener granos, o también hacían los artesanos y artesanas vasijas de barro en las cuales guardaban, por ejemplo, si elaboraban aceites, otro tipo de productos. El grano también lo guardaban tapadito para que evitar que otros animales se los coman. Pensemos, por ejemplo, en las ratas que se comen las semillas. Entonces se guardaban de esa manera en esas viviendas. Y obviamente también habían viviendas para artesanos y artesanas que trabajaban metales, alfarería o los cestos, construir los cestos de mimbre, por ejemplo, la cerámica, como ya les mencionaba, y también la vivienda de los campesinos y campesinas que estaban más cerca de los cultivos. Y entonces eso llevó a que hubiera diferentes formas de organizar el trabajo. Los que tienen más poder, los agricultores, campesinos y campesinas, los constructores de vivienda, los que trabajan los metales, la alfarería, el cerámico, es decir, los artesanos y artesanas. Y después tienen que entonces resolver ahí esas consignas. Uno, ¿qué significa que eran comunidades agrícolas sedentarias? Ya recién lo acabo de explicar, pueden volver a ver el video las veces que sea necesario. Dos, en los primeros poblados las construcciones y viviendas tenían distintas funciones, explicar cada una de ellas. Y tres, además de la agricultura y la ganadería, ¿qué otras actividades fueron surgiendo? Y finalmente vamos a tener otra actividad, la número 3, que habla acerca de las diferencias sociales. Acá tienen un texto un poquito más largo y las preguntas. Entonces, tienen que leer el texto. Yo recién lo leí medio rapidito, el otro para ayudarles. Ahora les voy a dejar que ustedes lo lean. Y aparecen tres. Una, ¿cuál era el aspecto que controlaban algunos grupos que les daba más poder? Había gente que tenía más poder. ¿Y qué era lo que controlaban que les daba más poder que los demás? ¿Qué aspecto controlaban? ¿Qué tenían que los hacía más poderosos? Dos, en base a lo que ustedes leyeron o que van a leer, ¿quiénes hacían el trabajo como el más esencial? ¿Cuál de todos esos trabajos que menciona el texto, sacerdote, sacerdotisa, artesano, campesino, comerciante, quiénes son, a qué les parece a ustedes que hacen el trabajo más importante, el que nos da alimento? Ahí ya tienen una pista. Y finalmente la última consigna es que les propongo que completen, según lo que ustedes consideran en función de esos sectores sociales, que lo completen acá. Abajo irían los sectores que más trabajan y que menos poder tienen, y así vamos subiendo. Y acá, acá arriba poner quiénes son, que les parece a ustedes que eran los que tenían más poder dentro de esa organización social.